Buenas noches, continuando con el tema número 5, vamos a tratar sobre las civilizaciones fluviales de la antigüedad, sobre todo las más importantes que son la egipcia, la mesopotámica, la hindú y la china. Entonces, recordemos que las primeras grandes civilizaciones surgieron a orillas de los grandes ríos. El agua permitió el desarrollo de la agricultura, el comercio y las ciudades. Entonces, así nacieron las primeras, estas imperios, por decirlo así, como Mesopotamia, Egipto, la India y China, que fueron las primeras civilizaciones que vivieron junto a los grandes ríos. Gracias a ello, pues aprovecharon y fueron creciendo al punto de ser grandes imperios que se los reconoce hasta el día de hoy. Entonces, tenemos que entender qué son las civilizaciones fluviales, pues tenemos que entender que son sociedades antiguas que establecieron cerca de los ríos, se establecieron a vivir. ¿Por qué? Porque tenían la facilidad de tener el agua, tanto para el consumo como para el riego de sus cultivos, la fertilidad para la agricultura, tenían facilidades de transporte porque comerciaban con los demás imperios y tenían una protección natural como son los ríos, así que esas eran los beneficios de estar junto a los ríos. Entonces las principales civilizaciones que conocemos, pues está Mesopotamia, que estuvo en los ríos Tigris y Éufrates, la cultura egipcia, que estuvo a las orillas del río Nilo, la cultura india, que estuvo en el Valle del Indo, y la cultura china, que estuvo a las orillas del río Amarillo, Yangtze. Y entonces la cultura mesopotámica es la primera civilización que tenemos esa información que vivía así entre la tierra, entre los ríos, porque estaban entre estos dos grandes ríos. Y de ellos tenemos lo más importante que inventaron la escritura cuneiforme, el aradaro y los primeros códigos de leyes. Por ahí tenemos el código Hammurabi, que en la mayoría de países se lo utilizaba sobre todo para el ser juzgado. Entonces sus ciudades principales fueron, por ejemplo, Ur, Babilonia y Nínive. ¿Y a cuáles son los aportes de la cultura mesopotámica? Pues crearon el calendario lunar, desarrollaron la agricultura de riego, como les mencionaba, el código Hammurabi, que fue una de las primeras leyes escritas como un código penal, digámoslo así, la construcción de templos y sigurats. En cambio, vamos a ver más en el tiempo, la cultura egipcia le conocíamos más por el río Nilo, que fue la fuente de vida, fue lo más importante para los egipcios. Entonces sus inundaciones anuales fertilizaban la tierra, tenían abundantes recursos, permitiendo esto muchas cosechas, mucha estabilidad económica, al punto que el imperio egipcio fue uno de los imperios más grandes de la historia y sobre todo los más duraderos, casi duró 4000 años. Mira, ¿cuáles son los aportes del Egipto antiguo? Pues primero la escritura jeroglífica, ellos fueron los principales precursores de esto, la construcción de las pirámides que hasta el día de hoy siguen estando en pie, los grandes templos, tenían avances en medicina, en matemáticas, y lo más interesante de ellos eran la momificación y el arte funerario porque ellos creían en la vida después de la muerte, por eso les enterraban con variedad de oro, con mucha comida, por el hecho de creer en la vida después de la muerte. Y nos vamos ahora a la cultura india, que era la civilización del Indo, ubicada en el río Indo, como mencionaba. Las ciudades como Harappa, Mohenjo Daro mostraron una gran cantidad de planificación urbana. Tenían fácilmente ya la estructura que tenemos hoy en día, con calles rectas, con alcantarillado, es decir, ya tenían una excelente planificación urbano, tenían sistemas de drenaje, un comercio organizado, ¿ya? Entonces la cultura y la religión de la India se siguen manteniendo hasta el día de hoy, ¿ya?
Entonces practicaba el hinduismo y el budismo, que se sigue practicando hoy, ya casi 8000 años tiene esa religión. Entonces creían en la reencarnación y en el karma, ellos fueron los precursores de esto, valoraban la pureza, la familia y la naturaleza. Sentían una gran conexión, sobre todo para la naturaleza. Vamos con el último, que es la cultura china, que es una de las más antiguas y más interesantes. Estaba ubicada en el río Amarillo, surgió en las orillas del río Huanghe. Se destacó sobre todo sobre su organización estatal, es decir, tenían el poder sobre dinastías y pasaban el poder a sus generaciones. El hijo hombre iba así de generación en generación hasta que se rompa y eligen otro rey. Entonces tenían una escritura ideográfica, y nosotros lo vemos fácilmente hasta el día de hoy. Por ahí cualquier chifa, ahí tiene la ideografía de los símbolos chinos. Ellos inventaron el papel, sobre todo el papiro en las primeras historias, en los primeros años de historia. Se lo utilizaba mucho, sobre todo en el Medio Oriente, para escribir la Biblia, que es algo conocido. Ellos también descubrieron la pólvora, que hasta el día de hoy sigue siendo muy importante. Y la brújula, que la utilizamos hasta el día de hoy. Igualmente, si nosotros abrimos el Google Maps, ahí está la brújula. Lo más destacado de la cultura china es su pensamiento y la filosofía. Tenía dos corrientes, de confucianismo de Confucio, que él valoraba en la moral, el respeto y sobre todo el deber social, y luego está el taoísmo, que era la armonía con la naturaleza y el equilibrio del interior, que esto lo conocemos como el yin y el yang, y nosotros hemos visto varias imágenes con la imagen del blanco y negro. ¿Ya? Entonces, los elementos comunes entre estas civilizaciones fluviales fue el uso del agua para todo, prácticamente para la agricultura, para el comercio, para el transporte, para la defensa. Todos tenían una religión politeísta, es decir, creían en más de un dios. Tenían un gobierno centralizado, es decir, alguien mandaba, tenían escrituras, tenían leyes que se aplicaban y tenían una arquitectura monumental. Nosotros podemos mencionar de cada uno un monumento: la muralla china, las pirámides, allá en India el Taj Mahal, en Mesopotamia tenemos Petra, así que hay muchos monumentos que los podemos nosotros recordar hasta el día de hoy, y eso que ya han pasado casi 8000 años. La escritura y el conocimiento, cada civilización creó su forma de escritura para registrar la historia, el comercio y la religión. La más relevante es la egipcia, que nosotros tenemos muchos vestigios de ello. Ellos en la pared prácticamente tallaban todo lo que hacían a diario. Entonces esto permite el desarrollo de la educación y sobre todo la memoria cultural, porque aprendemos a valorar nuestra historia. Entonces, el legado de las civilizaciones fluviales hay que valorar los avances en ciencia, en arte, en política. La religión fue la base del mundo moderno. Hasta ahora se sigue manteniendo algunas religiones, ya ahora más idealizadas con un solo Dios, pero tenemos muchas de esas ideas que aún influyen en nuestra cultura actual. Aún creemos en el karma, algunas personas creen en el karma, algunas personas creen en la reencarnación, otras creen en el bien y el mal, así que esto se ha mantenido durante toda la historia humana. Entonces, para finalizar, tenemos que recordar que estas civilizaciones demostraron que el ingenio humano puede transformar la naturaleza. Prácticamente fue una globalización a la antigua, no como ahora que tenemos el Internet para todo, pero antes ellos comerciaban, viajaban, aprendían y practicaban en sus imperios. Entonces, donde había el agua, florecía la vida. Si era en la antigüedad, el conocimiento y la organización social era el punto. Ellos aprendían y replicaban en sus imperios. Listo. Como debercito, el deber es sencillo. Tiene que realizar un cuadro comparativo sobre las cuatro culturas que acabamos de ver: la mesopotámica, la egipcia, la india y la china. Hacen un cuadrito y ponen las características, por ejemplo.
tiene que incluir la ubicación, los aportes y cómo gobernaban, ¿ya? Ese es el deber, es muy sencillo. Entonces, estamos finalizando con esta clasecita que era corta, porque es muy, más que todo recordar. Si nos da un poquito de curiosidad, profundizar algún tema, pues lo podemos consultar, más que todo en YouTube, que podemos encontrar grandes documentales de eso. Sobre todo la cultura egipcia, a mí me parece que es la más interesante conjuntamente con la China, porque ellas revolucionaron el mundo antiguo y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, sobre todo la China. Entonces, listo. Culminamos, nos vemos hasta el día de mañana, que tengan una excelente noche.